Jaungoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Así comienza la historia del primer lehendakari de Euskadi, José Antonio Aguirre Lecube. Las palabras que pronunció bajo el roble de Gernika marcarán la vida de este hombre y el destino de un pueblo, el vasco. El 7 de octubre de 1936, ante el viejo roble de Gernika, José Antonio Aguirre prometió defender la libertad del pueblo vasco. Miles de hombres y mujeres lo habían elegido para que dirigiera sus destinos. Las vicisitudes de la historia lo llevarán lejos de su pueblo. Vivirá gran parte de su vida en el exilio, pero jamás perderá la esperanza de conseguir la libertad para un pueblo ocupado. Su vida fue una lucha constante por lograr un ideal de libertad y justicia. Vascos, pueblo de raza desconocida que habla una lengua cuyo origen se ignora. Y aunque parezca mentira, tal vez sea esta la mejor definición que pueda darse de la nación vasca, porque estudiarla es andar a tropezones con el misterio. Desde que José Antonio Aguirre jurara como primer lehendakari ante el árbol de Gernika, pasarán 20 años hasta 1956, fecha histórica en la que Aguirre reúne en París a miles de vascos para dar cuenta de lo acontecido en esas dos decisivas décadas. El Congreso Mundial Vasco fue la acción de gobierno más importante de Aguirre durante el exilio. Políticos e intelectuales internacionales vieron en él a un estadista capaz de dirigir, incluso desde la lejanía, el destino de un pueblo sin libertad. Fueron 20 años de gobierno, la mayoría en el exilio, años en los que los vascos, con su lehendakari al frente, conocieron el horror de la guerra, la amargura del destierro y la persecución política. Pero también fue una época de resistencia ante los sublevados contra la legalidad vigente. Fueron años de dura disputa contra los franquistas, de lucha por la supervivencia de un pueblo subyugado, el vasco. El pueblo vasco ha hecho mucho más que sufrir, porque las penas pasadas y las que en el presente aquejan a sus hijos tienen una razón, una motivación basada en la defensa de altos ideales, el primero de los cuales es la defensa de la libertad. Desde la proclamación de la Segunda República Española hasta el inicio de la Guerra Civil, los vascos lucharon denodadamente por la consecución de su primer estatuto de autonomía. José Antonio Aguirre, entonces alcalde de Guecho y diputado en Madrid por el Partido Nacionalista Vasco, lideró aquel proceso. Cuando llega la República, el 14 de abril del 31, José Antonio Aguirre tenía apenas 27 años y va a ser el político revelación en Euskadi de la Segunda República, algo similar a como lo que fue Manuel Azaña, que era mayor que él, para la Segunda República Española. Desde la balconada del Ayuntamiento de Guecho, José Antonio Aguirre proclama la República Vasca dentro de la Federación Ibérica Española. Inmediatamente, Aguirre reúne a los ayuntamientos vizcaínos en Gernika. Pretende crear una asamblea de ayuntamientos y comenzar entre todos la lucha por un estatuto para Euskadi. El gobierno de Madrid temía que la iniciativa desembocara en una revuelta y ordenó al ejército reprimir la concentración. Gernika fue ocupada militarmente. Aún así, Aguirre no se amilanó y leyó el manifiesto a las puertas de la villa foral. Agirre eta bere alkateak sartu ezinik, karreteran bertan Agirrek irakurri zuen bere manifestoa. Eta hain zuzen manifesto hortan, nik lehenengo aldiz, gure jendearen artean, ezagutzen detan, autodeterminazio eskubidearen aldarrikapena Agirrek egiten du manifesto hortan. Hori garrantzitsua da, batzuentzat batez ere, pentsatzen dutenak Agirre alako autonomista koskor bat zara. Agirre zen nazionalista radikala. La lucha por el estatuto emprendida por Aguirre era ya imparable, pero en el camino iba a encontrar muchos escollos. El primer estatuto elaborado por Eusko Ikaskuntza en Estella, que incluía Navarra, fue rechazado por el gobierno provisional de Madrid.
El texto fue descartado por religioso e inconstitucional. Éramos partidarios del estatuto, desde luego. Pero como decía Prieto, aprobar ese estatuto hubiera sido hacer de Euskadi un enclave vaticanista. Así es que no lo aprobamos. No nos mostramos partidarios de ese estatuto, no del estatuto en general, sino de ese estatuto. Katolikoak ez zirenak, eta gura jendea katolikoa zen, ez zeuden ondo begiratuta. Eta orduan, katolikoakin batera joatea gaitik, tradizionalistakin batera joatea gaitik, eta eleizakin joatea gaitik, ez ziren joan republikakin, ez zuten ontzat hartu republikaren konstituzioa. Katalanak, bai. Horregaitikan katalanak eukizuten lehenengo momentutikan, ja, 32an, eukizuten bere estatutua. Hori izaten zuen irujok. Guk hortik joan baginean, guk ere 32an estatutu eukiko genduen. Eta orduen gure historia diferente izango zen. Ez zan izango molarik eta horrelako gauzarik, eta ez ipar kanpaina norte esaten zen orduen, ez da? Hori izan zen nahi badezu gure jendearen akatsa, ez zuen nonbait ikusi, gauzak nondik zetozten. Eta joan ziren eskuiko jendeakin. 1932, Aberri eguna. La manifestación pública del sentir de un pueblo, el Estatuto de Autonomía. Miles de personas salen a las calles para celebrar el Día de la Patria Vasca. Aguirre no faltó a la celebración. Ese mismo año, la mayoría de los ayuntamientos navarros gobernados por la derecha rechazan el estatuto. Navarra quedaba excluida de la lucha por la autonomía. Fiel a sus convicciones, Aguirre no cede y decide romper con la derecha española. Al mismo tiempo, una delegación vasca liderada por el propio Aguirre viaja hasta la Santa Sede para pedir a la Curia Vaticana que no actúe contra las aspiraciones vascas. El cardenal Pizardo les puso como condición para ser recibidos por el cardenal Pacelli que tenían que unirse a las derechas españolas en las elecciones de 1976 frente al Frente Popular. Todas las derechas españolas, en concreto la CEDA, y ante eso todos los representantes del Partido Nacionalista Vasco, con Aguirre a la cabeza, dijeron que aquello era pura política y que con eso no consentían y que si esa era la condición, que se marcharían. Finalmente es en 1936 cuando la izquierda representada por el Frente Popular vence de nuevo en las elecciones, en medio de una situación convulsa política y socialmente. El 18 de julio de ese año, el general Franco se subleva frente a la legalidad democrática del gobierno republicano, dando inicio a la guerra civil. Aguirre logró sacar adelante el combatido primer estatuto para Euskadi. No era el mejor de los estatutos, pero tal vez sí el único posible. Se aceleró a causa de la guerra y sobre todo a causa del claro posicionamiento del PNV desde el primer día de la sublevación franquista a favor de la República. Pues Aguirre fue el hombre providencial. Aguirre fue el que cogió el estatuto, dirigió la guerra y en cierto modo fue la palabra de Sabino Arana hecha acción por primera vez. Entonces Aguirre, el estatuto surgió en condiciones difíciles, pero Aguirre hizo el deber y creó verdaderamente el primer Euskadi moderno entonces, de 36-37. Sin embargo, el Frente Popular, con el socialista Indalecio Prieto a la cabeza, exige al PNV como condición indispensable para aprobar el estatuto que designe un ministro nacionalista para el gobierno de la República.
El presidente del Bizkai Buru Batzar, Juan de Ajuriaguerra, fue el encargado de elegir al candidato. Ajuriaguerra enseguida decidió: el más eficaz para esto, el más indicado es Irujo, don Manuel Irujo, el León Navarro. Efectivamente, le cogió un atardecer a Irujo y le dijo: Manuel, tú vas a ir a Madrid de ministro de la República, porque es una condición sine qua non para que nos concedan el estatuto. Don Manuel de Irujo le dijo que no, que él no iba de ninguna manera. ¿Y por qué no vas a ir? Pues hombre, tú ya sabes que mi mujer ha quedado en la zona franquista y también mi hermana, y seguro que si yo voy a Madrid habrá represalias contra ellos. Entonces Juan le coge y le dice: mira, ven, vamos a hablar de este tema despacio. Le mete en una habitación, se sientan allí, Ajuriaguerra se levanta, le cierra con llave en la habitación y le dice: de aquí no sales hasta que me digas sí. Don Manuel de Irujo pues echaba rayos y centellas, se puso como un loco, pero la mañana siguiente, toda la noche pensando en la mañana siguiente, dijo: Juan, acepto, iré. Y le dijo Juan: ahora es cuando puedes tener la seguridad de que por ser el ministro de la República no van a tocar ni a tu madre ni a tu hermana. Juan era así, era un exigente tremendo. El 1 de octubre de 1936, en plena contienda civil, un joven, José Antonio Aguirre, subido a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, daba su primer discurso tras aprobarse por aclamación el ansiado estatuto. Compatriotas, si el Estatuto de Autonomía hubiera sido aprobado en 1932, como era lo justo y lo procedente, ¿qué otra hubiese sido la situación? Nadie ha utilizado el recurso oratorio del A como José Antonio Aguirre. A con H. Castelar puro. Nadie ha manejado mejor. Pero él tenía la habilidad de profundizar en un asunto y dejar el interrogante para que el oyente se quedara un poco desconcertado. Y entonces venía el A, pero no nos olvidaremos qué tal y tal. Entonces el A era el recurso oratorio fabuloso. 6 días después, el 7 de octubre de 1936, frente al árbol de Guernica, José Antonio Aguirre juraba lealtad ante Dios y ante cientos de vascos. Es que Euskadi para nosotros entonces era libre. Y ese juramento que ahora han repetido todos los otros que han venido después que él, es grandioso, ¿no? Humillado ante Dios y de pie sobre la tierra vasca, juro cumplir fielmente mi mandato. Y por Dios que es estupendo. Humillado ante Dios y de pie sobre la tierra vasca, juro cumplir mi mandato. Y la sentí libre. Carecemos de historia en el sentido de que nunca nos lanzamos a empresas imperialistas y de que el tema constante de nuestras crónicas ha sido la defensa de nuestra independencia nacional contra el invasor extranjero. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante el caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Pese a la inventiva y la perversa imaginación de la propaganda franquista,
La verdad se impuso para señalar a la Legión Cóndor, aliada del ejército de Franco, como autora de la destrucción de Guernica, la villa que simboliza la libertad de los vascos. Gero, gerra sortu zanean, erabaki hona hartu zuten. Hain zuzen, republikekin joan ziren. Eta ez obispoekin eta Frankorekin. Europa guztia katolikoak obispoekin joan ziren. Eta hauek, halako balorea auki zuten. Eta, bueno, kostatu zitzaien, baina gauza batzen gaizut. Nik garbi daukat gaurtik begiratuta atzera, orduan ez baziren republikaren alde jarri. Eta Frankorekin deskuido batean joan baziren, gaur PNV-erik etzan izango. Franco ikutu zuen guzia usteldu intzuen. Desde el balcón del Hotel Carlton, donde tenía su sede el gobierno vasco, Aguirre, rodeado de sus consejeros, dirigía el país y organizaba la guerra. En el empeño dedicaba muchas horas y cuentan que, como el soldado del frente, su dieta estaba compuesta de garbanzos, así como la de sus colaboradores, desde comunistas hasta la Acción Nacionalista Vasca, pasando por socialistas, republicanos o el mismo Partido Nacionalista Vasco. Tuvo además la habilidad, pues eso, de conjugar a una serie de personas representativas, desde luego, pero de unos matices tan distintos como éramos, pues desde nacionalistas confesionales hasta nosotros, que éramos pues el coco. Bajo su mandato se creó la Ertzaintza motorizada, la sanidad pública y las milicias vascas o Eusko Gudarosteak, el ejército del pueblo, 100.000 hombres dispuestos a plantar cara a los sublevados. Se construyó el Cinturón de Hierro de Bilbao, una trinchera defensiva de hormigón de más de 200 kilómetros de perímetro. Se trataba de una fortificación defensiva que rodeaba la capital vizcaína, compuesta por centenares de nichos de ametralladoras y trincheras. A la vista de la situación y de las necesidades, Aguirre mandó transformar la industria civil en industria bélica. Los altos hornos de Vizcaya trabajaban día y noche. Frente de los Inchortas. Este fue el último bastión antes de la caída definitiva de Guipúzcoa a manos de los franquistas. En las colinas del Gueta tuvo lugar una de las batallas más feroces y heroicas. Los gudaris resistieron hasta la extenuación. En la lucha cayó hasta el último de ellos. El 4 de enero de 1937 fue un día trágico en Bilbao. Los acontecimientos de ese día pusieron en jaque al gobierno de Aguirre. Se crearon disensiones dentro y fuera del gobierno y hubo quien, como Ajuriaguerra, estuvo a punto de dimitir. Ese día, tras el ataque de aviones enemigos, la muchedumbre, asustada y descontrolada, corrió hasta las cárceles a saciar su sed de venganza. Mataron a 200 prisioneros. Aquella matanza fue la noche negra de Euskadi. La noche negra de Euskadi. Allí lloramos muchos, también Aguirre. También a Ajuriaguerra, también Monzón. Avisaron a Monzón, que entonces era el director el consejero de seguridad o de interior, no sé cuál era la palabra exacta, pero que había venido aquella noche de una visita al frente, agotadora, había dado orden a su asistente de que no le despertaran por ningún motivo hasta el día siguiente. Entonces, cuando fueron a decirle a Monzón, a pedirle al asistente de Monzón que le despertara, se negó. Y entonces ocurrió lo que ocurrió. Si Monzón, quizá, hubiera estado disponible, pues hubiera mandado gudaris o gente y no hubiera acudido eso. Y Juan Ajuriaguerra siempre consideró como un poco un fallo. También es verdad, pues dándole un tanto a su favor, que el hombre, ante aquel hecho, salió corriendo y jugándose la vida, porque ponerse enfrente de, como he dicho, de aquella chusma, pues había que tener mucho valor,
para enfrentarse a todos ellos y mitigar y terminar con aquella matanza, que era una de las cárceles. Aguirre reconoció públicamente el fatal error cometido ese día. Somos culpables, nosotros, yo el primero, en nombre del gobierno, porque nos fallaron los resortes del mando en aquel momento. Otro de los peores momentos fue el bombardeo de Guernica, un hecho que muchos, aun siendo niños, jamás olvidarán. Esta fue la primera experiencia que yo tuve, donde vimos todos aquellos aviones, no solamente de bombardeo, sino también hasta cazas, que he oído poco, he leído poco en el aspecto de que acompañasen cazas, pero nosotros sí apreciamos cazas, concretamente además en mismo Mújica, al ras de la carretera, ametrallando a cualquier persona que pasara. Nosotros llegamos a ver, yo concretamente llegué a ver como una buena señora de estas que venían de la feria de Guernica, del mercado de Guernica, debía ser de Morga, y trasladándose hacia Morga por plena carretera, la pobre muy preocupada, estoy apurada y corriendo, deprisa, con sus cestas, pues fue ametrallada allí mismo y allí la mataron los aviones, el caza. Lo que fue terrible fue la mentira machacona de Franco de decir que habíamos quemado nosotros Guernica. Fueron muchos Guernicas, yo creo que todo Euskadi fue un Guernica en un momento dado. Todos fuimos Guernica. Porque el bombardeo de Durango, pero el bombardeo de Ochandiano, y el bombardeo en Neibar, y el bombardeo en Elgueta, y el bombardeo en Bilbao, todos fuimos un poco Guernica, ¿no? Aguirre sabía que las armas no llegaban a las trincheras de su ejército. La única posibilidad eran los contrabandistas. El más conocido, Lezo Urrestieta, se forjó una leyenda por su habilidad a la hora de cruzar la frontera franco-española. Aguirre sigue comandando su ejército. Por tierra dirige las tropas nacionalistas, apoyadas por republicanos y comunistas, hacia el enclave alavés de Villarreal, donde se libra una dura batalla. Por mar, unos pocos pesqueros convertidos en bows de guerra libran una desigual y heroica batalla en aguas del litoral vizcaíno contra el todopoderoso acorazado Canarias. Hay que decir que el ejército vasco tuvo importancia más defensiva que ofensiva, es decir, que fue valeroso y resistió mucho defendiendo, pero fracasó ofensivamente. Pero ni esas barreras inexpugnables ni las líneas de montañas gigantescas y defensas naturales alcanzan a detener a nuestra brava juventud, que las asalta y barre de modo incontenible cuando son los rojos separatistas quienes se oponen al paso de la Nueva España. ¿Por qué hacemos ofensivas si estamos en inferioridad? ¿Cuál es la lógica de lo que me ha martirizado toda la vida a mí? Éramos un grupo de aficionados que luchamos contra un ejército, la verdad es eso. Mal armados, mal mandados. ¿Sabe usted lo que es participar en una guerra y no ganar nunca? Siempre tener que huir. Eta iluntzeko bakian norbaitek darrai kantari dana emon bihar jako maite da nazkatasunari dana emon bihar jako maite da nazkatasunari dana emon bihar. A Aguirre lo mismo se le veía en el despacho que en el frente. Aquí sustituía su sombrero por la chapela. Visitaba el frente una vez por semana, aunque no por ello pudo evitar traiciones. La más conocida y más grave por sus consecuencias fue la del ingeniero que participó en la construcción del cinturón de hierro,
el capitán Alejandro Goicoechea, quien más tarde diseñó el tren Talgo. Un día de repente se cogió los planos y pasó al otro lado. Y al pasarse al otro lado tuvieron claro el esquema de por dónde estaban los puntos débiles del... Y ya no hubo tiempo de organizar otro cinturón, no de hierro, sino simplemente de hoja de lata. Nos encontramos en el famoso cinturón de hierro. Dudaban los separatistas vascos de esta formidable defensa y ya empezaban a construir otras nuevas líneas que la llegada de nuestros soldados les impidió terminar. Perdimos la guerra por muchas cosas, pero entre otras físicamente fue por falta de aviones, falta de ametralladoras, falta de cañones, falta de todo. A pesar de que teníamos un famoso cinturón de hierro, pero un cinturón de hierro vacío. ¿Qué hacemos con un cinturón vacío? Si hay 100 nichos, 200, 300 nichos de ametralladoras y hay 30 ametralladoras. No es que la República abandonase a su suerte Euskadi, como fue una de las tesis que Aguirre defiende en su famoso informe al presidente Azaña, una vez que cae Bilbao y el Frente Norte, sino que era muy difícil enviar aviones, los que tenía la República, que tenían que llegar por Francia y la mayoría pues no pasaban de Francia, y era difícil. Él confiaba demasiado en la República, confiaba en Azaña, confiaba en Prieto, confiaba en Negrín, y no había que confiar tanto. Nunca vimos un avión amigo, el abuelo le llamábamos, uno salía de ahí de Lamiaco y iba para allí, no sé si era para darnos un poco de moral o eso, y que se volvía antes de que llegasen los cazas alemanes, claro. Aquellos bombardeos sin ninguna defensa, ni antiaéreos, ni por el aire. Nos tiraban hasta, eso es verdad, no es anécdota, hasta las cajas, o sea, nos tiraban bombas de mano, o sea, los cazas volaban a poca altura y tiraban bombas de mano a la trinchera. Y cuando no ya se conoce que las llevaban en cajas, tiraban las cajas a la trinchera. El tan cacareado cinturón de hierro de Bilbao se afloja ante el empuje de las máquinas españolas. La destreza y el arrojo de sus conductores son de maravilla. Es algo impresionante. Hubo una orden del Estado Mayor a 3 batallones vascos para que hicieran un contraataque a Archanda. Y allí subieron los gudaris de Charcundia y Chasalde y Quiriquín a mantenerles, a resistir, y tomaron el casino. Dicen que también subió José Antonio. Y así perdimos Bilbao. Heroísmo en Archanda, heroísmo en todas partes, por todos nuestros gudaris. Cuando yo hablo de gudaris me refiero a todos. Esa noche, antes de subir a Archanda, José Antonio Aguirre dio su último discurso por radio en la capital vizcaína. Pidió a los batallones una defensa heroica para ganar tiempo y evacuar a los miles de niños y mujeres que huían de los rumores sobre fusilamientos en masa. El ridículo gobierno de Euskadi intensificó la evacuación de la capital. Mujeres, ancianos y niños son metidos como fardos en barcos inútiles que, arrumbados en la ría, servían tan solo de depósitos, ya que su estado les impedía hacer servicio de navegación.
porque lo más tremendo que hay es cómo evacuaba el pueblo vasco. Ver los carros de bueyes con la moma, con todos ellos, camino de dónde. Tú sabes lo que es de terrible pensar que abandonaban por primera vez el caserío, que iban, ¿cómo sería el espanto que producían los que llegaban? Que por primera vez el vasco dejaba su caserío, dejaba su casa, dejaba todo y se iba ¿a dónde? Porque lo terrible que teníamos es que de Vizcaya no teníamos a dónde ir, más que el mar. Los valerosos soldados resistieron en Archanda toda la noche tal y como lo había pedido el Lendakari, dando tiempo así a que el pueblo pudiera ponerse a salvo. Algunos con la casa a cuestas. Desde Valencia, Indalecio Prieto mandó volar los puentes sobre la ría de Bilbao para impedir el avance de las tropas enemigas. Asimismo, ordenó destruir altos hornos de Vizcaya negándoselos a Franco. En medio del caos, Aguirre y Leizaola tomaron una decisión vital para no dejar sin medios de subsistencia a la población vasca. Él tuvo, pues, en la guerra actitudes verdaderamente de una valentía y de una trascendencia muy grande. En la retirada de Bilbao, yo sí creo que estuvo acertado José Antonio Aguirre. Primero en tomar la decisión de no destruir la industria vasca y el de no defender casa a casa Bilbao. Creo que tuvo razón, porque no hubiéramos hecho nada a sabiendas de que la superioridad era tan grande, tan enorme la superioridad. No era una superioridad de 1-2, ni una superioridad de 1-3, era una superioridad de 1-20, en aviones, en artillería, en ametralladoras, en todo. Entonces, Bilbao había caído Euskadi. José Antonio Aguirre se dispone a abandonar Bilbao con sus tropas. Su lealtad hacia la República sigue intacta. Su lucha por la libertad de Euskadi no ha hecho más que empezar. Aguirre cogía sus cosas y dejaba para siempre la tierra que jamás volvería a pisar a este lado de la frontera. Siguiendo la estela de los miles de refugiados que se dirigían hacia Santander, en su marcha el Lendakari pasó a escasos metros de San Mamés, la catedral del fútbol en la que tantos sueños había convertido en realidad, vistiendo la camiseta del Athletic durante 4 años. Entre las temporadas 1921 y 1926, Aguirre jugó cerca de 40 partidos defendiendo los colores rojiblancos como interior, llegando a alcanzar incluso un título de Copa. No fue un asiduo del equipo titular, aunque consiguió marcar 16 goles a lo largo de su trayectoria. Algunos parlamentarios de las Cortes de Madrid ya habían oído hablar del diputado vasco de la minoría vasco-navarra que jugaba al fútbol. ¿Qué hace un hombre así en una minoría como esta, tan antirrepublicana, tan cavernícola, para hablar en términos corrientes, vulgares? Y es la primera visión que tengo de Aguirre, que bueno, yo conocía de referencia porque había tenido cromos del Athletic de Bilbao en los que estaba él, que había jugado en este equipo, y era un hombre conocido por eso de todo el mundo.
Yo me acuerdo de los equipos de entonces de José Antonio, de quienes jugaban sobre todo de la delantera. En el puesto de él jugaban dos jugadores muy buenos, que eran Eguía y Sesúmaga. Y Laca. Tenía tres competidores. Tres competidores tenían el puesto, por eso es que nos subió. Aguirre se formó como futbolista con los jesuitas de Orduña, alternando los estudios de bachillerato con sus dos aficiones más importantes, el deporte y la música. Destacaba tanto con el balón y en el frontón jugando a pala, como en los estudios. Era muy aplicado y solo se le trababan las matemáticas. Sobresalía en historia y literatura, y destacaba también por sus dotes musicales. Llegó a manejarse bien con el violín, el oboe y el fiscornio. El gusto por la música lo adquirió desde muy joven en su casa natal del casco viejo bilbaíno, y fue precisamente aquí, en la Plaza Nueva, donde inició sus clases en la primera ikastola de la ciudad. Tuvo mucho mérito José Antonio en haber aprendido en el casco viejo el euskera, porque no era normal, no era frecuente que nosotros los bilbaínos y tecalleros habláramos euskera. Su gran personalidad y sensatez le llevaron a convertirse en adulto antes de tiempo. La muerte de su padre cuando tenía 16 años le convirtió en el apoyo principal de su madre Bernardina para sacar adelante a 9 hermanos. Bere aitaren eriotza oso importantea izan zen gure aitaren bizian, zehati, geratu zen, alargun geratu zen bere ama Bernardina Lekube. Bat-batean, 16 urtekin, eta hori benetazko hola izan zen, etxearen burua bihurtu zen. Oso gazte. Tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, pero se las arregló para proseguir sus estudios en la Universidad de Deusto. Cursó 5 años de Derecho y ejerció durante 4 años como abogado. Ingresó en Acción Católica y fue presidente de las Juventudes Católicas de Vizcaya. Daba conferencias y discursos en los que destacaban ya sus ideales de justicia social, ideas que no le abandonarían el resto de sus días. Desde los años 20, José Antonio Aguirre era consejero de la empresa de chocolates Chovil, de la que su padre fue socio fundador. La participación de Aguirre en la empresa no fue muy intensa, pero su quehacer principal estuvo centrado en el aspecto social de la fábrica. Estableció un reglamento de acuerdo con el Comité de Trabajadores que para aquel tiempo suponía un gran avance sociolaboral. Gure aitak eragin bat eukizun fabrika horren Txobil, Tiboli kalean zegoen fabrika horren barne antolaketa sozial eta ekonomikoan, zehati ezartu inzun neurri sozial batzuk, salario familiar, eta Eleiza Katolikoen doktrina sozial jarraituz. Nik uste hori izan zela gure aitaren eragin handiena, zehati Joseba esan duen moduan, benetazko gerentea izan zen bere anaia, Juan Mari. Su pasión por la política desbordaba sus otras obligaciones y aficiones. Paulatinamente las fue relegando para convertirse en una referencia destacada dentro del clandestino movimiento nacionalista, por aquel entonces dividido. Bere benetazko bokazioa zen islaria izatea, politikaria izatea, aktivista izatea, naiz eta mugimendu katolikoetan edo mugimendu politikoetan. Azken finean hori izan zen. Beriala, Akzion Katolikatik, nahi barizu, 26-tik, 29-ra 3 urte dira, Akzion Katolika, Iñakik esan duen bezala, aktibidade asko, fabrikan ere, hor sortzen dute reglamentua eta gauzaiek, eta gero ja, pum, sartzen da politikan. El ser de nuevo libres nos iba a costar mucha sangre y muchas amarguras.
Pero ¿qué importaba si para el vasco la libertad es tan necesaria como el oxígeno que respira? Una de estas columnas desfila por delante del Hotel Carlton, desde cuyo balcón el cabecilla Aguirre se dirigía a sus gobernados para engañarlos miserablemente. En unas horas fue levantado este sencillo monumento al general Mola, conquistador de Vizcaya. Mola no pudo hacer realidad su deseo. Murió en accidente de avión cuando sus tropas estaban a las puertas de Bilbao. La voladura de los puentes de Bilbao no supuso un gran problema para las tropas franquistas. Enseguida buscaron soluciones. Tras salir de Euskadi desde Trucíos, Aguirre y sus hombres llegaron a Santander cuando la caída de la ciudad era inminente, pero el Lendakari no quería abandonar allí a sus hombres. Los consejeros y su partido le obligaron a ponerse a salvo porque la lucha debía continuar. El 23 de agosto de 1937, Aguirre junto a Rezola, Ajuriaguerra, Torre, Monzón y algunos más pasaron la noche en vela con las pistolas en ristre. Al día siguiente llegó desde Iparralde el Negus, el avión oficial del gobierno vasco pilotado por el francés Lebot. Torre y Monzón marcharon en el avión con el Lendakari. El resto se quedó en tierra dispuesto a correr la misma suerte que sus tropas. Entre tiroteos y bombardeos, se despidieron sin saber si el destino les volvería a reunir. Ya en Biarritz, José Antonio se reunió con su esposa Mari Zabala y su hija Inchane, la primogénita. Joseba e Iñaki aún no habían nacido. Mientras tanto, Ajuriaguerra, el presidente del Bizkaiburu Batzar, negociaba con los mandos italianos la salida por barco de las tropas vascas antes de la llegada del ejército de Franco. Los gudaris embarcaron, pero estaban cercados y no consiguieron zarpar. Fue el controvertido Pacto de Santoña. Bueno, pues al de 48 horas, que no salimos, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Veíamos a eso salir hacia el puerto, hacia la bocana del puerto, una embarcación. Pues ¿a dónde van? ¿A dónde van? Pues eso, pues que vuelven, que van y tal. Y al último se descubre, no podemos salir porque la escuadra fascista de Franco está en la bocana y no deja salir a los barcos. Coño, que no, que estamos bajo la protección, porque eran ingleses los barcos, mercantes ingleses, que estamos la protección, ya sabéis, ese agarrarse a cualquier cosa, que estamos la protección de eso, que no les pueden hacer nada, porque no, a los barcos no les pueden hacer nada, pero a nosotros nos pusieron unas piezas de artillería en el muelle y unas ametralladoras y todos fuera. A los barcos no, allí quedaron, pero a nosotros de allí al Dueso. José Antonio Aguirre estaba yo creo que estaba en San Juan de Luz, en Don Ivane. También estaba allí Ajuriaguerra, pero Ajuriaguerra le dijo al Lendakari: tú no te mueves de aquí, yo iré a tratar de arreglar la situación. Ya es conocido de todo el mundo lo que pasó con el Pacto de Santoña, la traición de los italianos, que por cierto hay una carta preciosa de Ajuriaguerra al general italiano, que era el general Mancini, una carta en la que le dice cómo faltaba su palabra, y más o menos le dice una frase así: en este mundo los pueblos, las personas, si Dios no les castiga en este mundo, les castiga en el otro. A los pueblos les castiga en este mundo. Ajuriaguerra, al ver el fracaso, vuela de San Juan de Luz a Laredo Santoña y se queda allí asumiendo su responsabilidad. Va a ser preso y va a ser también condenado a muerte, y sabemos que las presiones del gobierno italiano y Mussolini, que efectivamente habían negociado con Ajuriaguerra y con una India, impidieron que fuese fusilado. Luego Ajuriaguerra pues estaría en la cárcel, fue el último de los que salió de los presos vascos de la guerra civil en el año 43.
Las tropas de Franco mataron a 14 dirigentes nacionalistas. Nosotros siempre estuvimos esperando a que le matasen. Nosotros tuvimos bastante serenidad siempre, porque nuestra madre, nuestra Machu, fue a esto, que era mayor ya, a la cárcel en Santoña, pues fue y tenía mucha entereza. Allí las mujeres tenían mucha entereza y le dijo a Juan: mira, Juan, muere perdonando. Y ¿estás preparado para morir? Y Juan le dijo: estoy preparado para morir y para vivir. Ajuriaguerra, Juan y José Antonio Aguirre eran dos personalidades totalmente distintas. Uno era firme, duro, radical, Ajuriaguerra, querido, Ajuriaguerra, mártir, Ajuriaguerra. Y el otro era el optimismo, la lealtad, la habilidad política, la conciencia de la honestidad, del valor de la honestidad y los brazos abiertos no al enemigo, al que está enfrente, sea amigo o enemigo. Durante año y medio, Cataluña fue la segunda patria de José Antonio Aguirre y de muchos vascos. Los dirigentes de la Generalitat y el pueblo catalán le recibieron como a uno de ellos. Gracias a la buena voluntad de los catalanes, se abrieron numerosos refugios para acoger a miles de combatientes heridos, enfermos, mujeres y niños. Aguirre se preocupó personalmente por su estado, visitando hospitales y centros de acogida. No perdía ocasión para transmitirles su optimismo y su ánimo. Pero la ofensiva de Franco pronto llegaría a Cataluña. Y al final, Barcelona cae. La estrecha relación vasco-catalana se ve personificada en la sincera y leal amistad entre el lehendakari José Antonio Aguirre y el presidente Lluís Companys. Las vicisitudes de unos y otros los van estrechando, y hasta el extremo del 4 de febrero del 39, que pasan juntos a pie la frontera. Y en sus memorias cuenta Aguirre que Companys lloraba cuando pasaba la frontera, pues abrumado por la tragedia de su pueblo, y también cuando Aguirre trataba de consolar diciendo: los pueblos no mueren, pienso en mi hijo. Companys tenía un hijo esquizofrénico. El hijo estaba ingresado en un sanatorio mental en Francia. Aconsejaron a Companys que no fuera a visitarlo ante la inminente ocupación nazi, pero el presidente acudió y quedó atrapado. Fue entregado por los nazis a Franco, juzgado y fusilado. En el caso de Companys, lo trasladan primero a Madrid. Allí fue torturado, porque después no podía ni ponerse zapatos, tenía que usar unas zapatillas como deportivas, unas bambas, porque las plantas de los pies los habían destrozado, y otros malos tratos que él no detalló. Y el proceso fue una farsa, un proceso que ya empieza con la sentencia ya preparada, y acabará con su muerte admirable, descalzándose para pisar tierra catalana y gritando: per Catalunya, por Cataluña.
1939, París, número 11 de la Avenue Marceau, nueva sede del gobierno vasco. Juan Ajuriaguerra había mandado comprarlo ya en agosto de 1936 para instalar allí una delegación vasca. José Antonio Aguirre monta aquí su despacho desde donde atiende todos los asuntos referidos a su condición de lehendakari de todos los vascos. En 1940, Aguirre marcha con su esposa y sus hijos Aintzane y Joseba a Bélgica a visitar a sus suegros. Pero en ese momento, los nazis invaden el país. Intentan regresar a Francia, pero ya es demasiado tarde. Las fronteras están cerradas por los alemanes y quedan atrapados en territorio peligroso. Aguirre pierde a su hermana Encarna en un ataque aéreo que le sorprendió en La Panne, Bélgica. En la Europa ocupada y con los agentes secretos de Franco pisándole los talones, José Antonio Aguirre debe ocultarse tras una identidad falsa y unas gafas y un bigote con los que vivirá unos meses tan peligrosos como novelescos. El hombre bajo ese aspecto se hará llamar José Andrés Álvarez Lastra, doctor en leyes y propietario de fincas en la provincia de Chiriquí, Panamá. Fue su amigo el cónsul de Panamá en Bélgica, el doctor Germán Gil, guardia Jaén, quien le proporcionó el pasaporte falso. Él estaba en Amberes y él representaba al gobierno panameño en estos consulados de Hamburgo, Amberes, y él decidió eso solo porque es una decisión que él tuvo que tomar. No creo que la compartió con ninguno, porque entre menos se sabía esto, menos había posibilidad de que saliera al público, ¿no? Se trataba la vida de José Andrés Álvarez, José Antonio, y no solamente, sino también hasta cierto punto ponía en riesgo su propia vida, mi padre, ¿no? Supuestamente el doctor Álvarez Lastra había perdido su antiguo pasaporte junto con su equipaje y el documento que le facilitó Guardia Jaén tenía el valor de un pasaporte provisional. En esa odisea tuvieron una amistad estrecha, ¿no? Viajaron juntos y se compartían en la ciudad de Berlín una situación en común, ¿no? Que podría afectar a los dos. Pero mi padre sobre todo tuvo la decisión de ayudarlo por la personalidad destacada de José Antonio Aguirre Lecube, ¿no? Por su carácter, por su cultura, por su voluntad, por sus valores morales, que se destacaba como un hombre excepcional. Guardia Jaén y Aguirre idearon un plan para que el lehendakari no fuera apresado por los nazis ni por los agentes de Franco. Había que buscar un lugar seguro hasta que consiguiera los salvoconductos para salir de la Europa ocupada. Y qué mejor lugar para que no le descubrieran que la misma Boca del Lobo, Berlín. Aguirre jugó la carta más arriesgada. Las privaciones y amarguras del exilio eran grandes, tal como relató más tarde el propio Aguirre en su libro De Guernica, Nueva York, pasando por Berlín. Algunos de sus consejeros y amigos le daban por desaparecido, ya que las informaciones sobre su paradero eran muy escasas. En su desesperación, se cruzaron telegramas preguntando por el paradero de Aguirre. Berlinen ya kontaktu oso gutxi dago. Kontaktu bakarrak dira por balija diplomatika, latinoamerikanoen balija diplomatiketik. Eta hor dauka harreman bat Don Manuel Intxaustirekin. Zati, artikan jasotzen du dirua. Zati, diru barik dago Berlinen. Eta bera kontatzen du, De Guernica, Nueva York, pasando por Berlinen, azken finean, dela, eta azken finean zulatutak daukan. Eta ez daukan dirurik ondo jateko, orduan, berentzako oso hor aipatzen du, eske bera egunero diario bat idazten zuen, eta esaten du zenbat kostatzen zaio bazkaria, abar. Hortan, berentzako oso gauza egokia zen
diplomatiko amerikanoen laguntza eta adiskidetasun hori, zati hor bai ondo jaten zuen. Hoy lo he pasado solo. Ya era bastante molestia la visita al buen amigo señor Despradel, el ministro venezolano. Él insiste, pero yo no quiero cansarlo. He comido baratito. Aguirre mantenía amistad con diplomáticos latinoamericanos. Solía acudir a recepciones. En una ocasión fue invitado por el embajador venezolano a una cena a la que también acudió un tal señor Méndez, un agente al servicio de Franco. El diplomático venezolano, haciendo gala de una gran sorna, comenzó a hacerle preguntas comprometidas, dando lugar a una situación surrealista. ¿Qué sabe de estos rojos, de los dirigentes republicanos? Por ejemplo, este tal Aguirre, el vasco, ¿usted tiene noticias de él? Sí, ¿cómo no voy a tener? Eta azten Méndez esaten, pues para que ustedes se enteren de qué calaña era esta gente, pues este señor está en México y evidentemente se ha robado todo el oro del Banco de Bilbao y está viviendo a cuerpo de rey según las informaciones fidedignas que tenemos por nuestros servicios de información y tal y cual. Eta hainbeste tonteriak esan zuen gizon hau, el tal Méndez, enbaixadorea ezin zuen erresistitu, eta orduan esan zuen, perdone, es que me siento mal de repente, eta atera zan, ezin zuen, behar zuen barre egin. Eta aita gehatu zan, flegmático utza, gehatu zan con el tal Méndez, eta jarritu zuen diciendo, pues me impresiona usted la información que tiene sobre ese sinvergüenza de Aguirre. Otro sinvergüenza. Esto, usted lo ha dicho bien, un sinvergüenza. Eta bazaukaten beste pista bat, zeren eta Bruselako enbaxadorea ibili baitzen Latinoamerikako hainbat enbaxadatan miatzen eta ikusten Agirreren berrik bagote zaukaten. Baina hemen berriz suerte izan zuen, zeren nunbait enbaxador horri iritsitako informazioak zera zion Txileko enbaxadan eskutuan zauela, eta Txileko enbaxada nola baiteko lotura zaukala Agirrerekin da, hori etzen egia. Orduan, ara joan zen, han miatu gintzen, ikusi zuen, ez zaukan ezer inongo loturarik Agirrerekin, eta orduan, ez zuen jarraitu ere gainontzeko enbaxadatan, Amerika Latinako enbaxadatan begiratzen. Hori egin izan balu, segurazki arrabatako zuen Agirre. Beste anekdota bat dago liburu hontan, Alfonso Amairugarrena hiltzen da. Eta Latinoamerikanoak Roman, baina egiten dute funerala Berlinen. Orduan Latinoamerikanoak esaten dute, ¿por qué? ¿A que no se atreve a ir? Eta juten da. Eta ezarritzen da bi margarita, bi falangista, neska falangista, eta entzuten du konversazioi guztia. Eta momentu baten begiratzen du eskubira, eta da beste bi bigotudo. Eta les he sonreído y han creído que era de los suyos. Eta hori harrapatzen bazioten, egiten zuten konpaint bezala, onera ekarri eta fusilatu. Su habilidad y temple dieron frutos. Pese a convivir con ellos, los nazis nunca sospecharon de él. Tenían un monumental despiste sobre su paradero, hasta el punto de que fueron ellos quienes concedieron los salvoconductos para él y su familia, los cuales viajaban como viuda e hijos del señor Guerra. Tras más de un año de odisea por la Europa ocupada por los nazis, en el verano de 1941, José Antonio Aguirre, acompañado de su mujer, su hija Inzane y su pequeño hijo Joseba, embarcan en Göteborg rumbo a Río de Janeiro. El transatlántico estaba repleto de judíos que huían de los nazis. El viaje desde Suecia hasta Brasil lo realizan todavía bajo su falsa identidad para evitar peligros. Una vez en Brasil, se reencuentran con parte de la familia de Mari Zabala. Son momentos de gran emoción. Él se quitó su traje y asumió su verdadera identidad
apenas llegó a América, pero no pudo mencionar nada sobre la odisea que había sucedido, puesto que las personas que lo habían ayudado estaban vivas y estaban en Europa ocupada por a los alemanes. En esas condiciones, si hablaba demasiado, ponía en peligro de aquellos que lo habían ayudado. Cuando pisamos tierra en América, me dieron ganas de inclinarme hasta ella y besarla. Era tierra de libertad, que hacía tiempo no veían mis ojos. Lo que en 1936 motivó a José Antonio Aguirre a defenderse con las armas, le obligaba ahora a seguir luchando con la palabra y la diplomacia de un estadista desde el amargo exilio. La lucha por la democracia, la justicia y la libertad de Euskadi debía continuar desde el otro lado del Atlántico. Durante la ausencia de Aguirre, el gobierno vasco no había dejado de funcionar. Mientras tanto, le suplió su vacío, le suplió el Consejo Nacional Vasco en Londres con Irujo y compañía. Pero en cuanto ya empezó empezó a funcionar el gobierno vasco en Nueva York, otra vez, estos cedieron todos los poderes al gobierno vasco. En 1941, tras un breve periplo por Brasil, Uruguay y Argentina, José Antonio Aguirre se instaló en Nueva York. El Lehendakari sabía que cuanto más cerca de la influyente clase política estadounidense estuviera, mejor podrían ir las cosas para el pueblo vasco. Desde allí organizó la resistencia antifranquista, que tenía como principales frentes la propaganda, el espionaje y el activismo político y cultural. Muy pronto inauguró una delegación vasca en Nueva York. Aguirre consiguió una cátedra en la Universidad de Columbia gracias a su gran amigo Manuel Inchausti, el mismo que le enviaba dinero cuando estuvo en Berlín. Laguntza ikaragarria eman zion Don Manuel Inchausti aitari eta aitaren bitartez guri. Dana, osea, laguntza, dirua... Bereziki estatu batuetara sartzeko, oseati, harreman oso estuak zaukan estatu departamentuarekin, katolikoekin, Amerikako katolikoekin, edo enpresa gizonekin, intelektualak eta bar. Eta gero, laguntza oso konkretu bat, nire aitari eskaini ziona, zan Columbia Universityko katedra. Zerati, azken finean, gaur orain jakin dugu, estatu batuetako ikerlari baten ikerketan bidez, Gloria Totorikagoen hain zuzen, azken finean katedra hori Manuel Inchaustik ordaintzen zuela. Ez zuen Columbia University ordaintzen, baino eskatu zuen Columbia Universityko dekanoari edo errektoreari ez ezer esateko. Guri aitari ezer esatea. Con Aguirre a la cabeza, la delegación vasca de Nueva York consiguió abrir una serie de puertas, tanto en medios de comunicación como entre intelectuales y universitarios, para que la voz de los exiliados vascos fuera escuchada. John Bilbao, Antón Irala, Manu y Ramón de la Sota y Jesús de Galíndez componían el grupo de trabajo. Se establecieron redes con Europa, redes de información con Europa a través de marinos vascos que estaban en la flota española y de otras gentes. Así que hubo una red de información de cosas que pasaban en Europa, información que se pasaba incluso de aquí desde el País Vasco, bien a Uruguay o a Argentina, inmediatamente iba a Estados Unidos, a los centros de información centrales de Estados Unidos.
La agenda de Aguirre estaba repleta de reuniones con altos funcionarios estadounidenses. A veces hubo de vivir situaciones inverosímiles. Los americanos recogían al Lendakari, a la Mansuta les llevaban a este reservado, y ahí les decían, bueno, vamos a tomar una copa y tal. Y empezaban a darles de beber, para que hablasen más, ¿no? Para soltar el ánimo. Pero ocurre que el Lendakari tenía una resistencia a la bebida absolutamente extraordinaria. Y Mansuta cuenta la historia, que le ha ocurrido más de una vez, que empezaron los americanos a hacerle querer beber al Lendakari para que el Lendakari hablase demasiado. Y al final de la comida, los americanos estaban todos medio atontados, hablando por los codos, y el Lendakari decía a Mano, oye, Mano, pero esto es que les pasa. Esta es una totalmente verídica. Durante la época en que Aguirre estuvo en Nueva York, no paró de viajar por toda Sudamérica. Eran viajes financiados por la Comunidad Vasca en América y en parte también por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Allí donde iba, el Lendakari era recibido en loor de multitud por la colonia vasca del lugar y con los honores propios de un jefe de gobierno por parte de las autoridades locales. Mientras tanto, en Euskadi la represión política y cultural del régimen franquista no cesaba. No era momento para hacer una resistencia armada. Un pueblo que estaba desangrado, un pueblo que tenía un porcentaje enorme de gentes en las cárceles, en los campos de concentración. Habían muerto muchos en el campo de batalla y otros muchas familias fuera en el exilio. A ese pueblo no le podías pedir mayores sacrificios. Y sin embargo se le pidieron y fue una resistencia activa, cívica, pero de campaña de hacer propaganda de sus ideales, de sus sentimientos y de su democracia. Muchos vascos trabajaron como informadores de ingleses y americanos vigilando los movimientos de camiones y barcos. Uno de los grandes servicios que tuvimos, una desgracia impresionante y mortal además, fue con la línea de Luis Álava. Luis Álava era un ciudadano vasco patriota del partido de Álava, que tenía una red, una de sus redes, y daba información precisamente a través de su red con una serie de chicas que también colaboraban con él. Y bueno, y cayó su nombre, fue a la cárcel y no se pudo evitar el que lo fusilase Franco. En territorio francés, los vascos participaron pasando información o combatiendo en los ejércitos aliados. Los batallones vascos como el Guernica ayudaban a la liberación de Francia colaborando con la resistencia. Fue significativa la creación por parte de Aguirre del Comando Euskonaya, destinado a sofocar bolsas de resistencia alemana, liderado por Primi Abad y entrenado por el ejército americano en el castillo de Rothschild en París. El comando nunca llegó a entrar en acción. ...1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. Europa es liberada en un ambiente de gran euforia. Yo creo que hay un hecho que cabe destacar, que es que los vascos tuvimos un protagonismo importante en la Segunda Guerra Mundial. La resistencia vasca estaba organizada después de la derrota contra el fascismo en la guerra después del año 37, y esa resistencia tuvo una parte activa. La tuvo en los servicios de información de los aliados, llegó incluso a haber presencia también en Normandía, y como hecho anecdótico, el primer tanque que entra en el París liberado es un tanque vasco, es el tanque Guernica. Ese año José Antonio Aguirre acude a la conferencia fundacional de la ONU en San Francisco, donde reclama el derecho de Euskadi a su autodeterminación. Los hechos hacían pensar a los vascos que el fin de Franco estaba cerca. Pensando en la futura Europa, ¿cómo puede comprenderse un proceso de coordinación del continente federalizado o no, sin que en él queden incluidos los pueblos de la península ibérica? En 1946, José Antonio Aguirre vuelve a París
Hacía 2 años que los vascos habían recuperado la delegación parisina en el número 11 de la Avenue Marceau. La política que Irujo había llevado desde Londres no dio los frutos esperados y Aguirre decidió reunir de nuevo al gobierno de la República para luchar contra Franco. La unión dentro y fuera de España era fundamental. Yo creo que aquí hay un momento muy interesante cuando es el propio Leizaola que dice, vamos a ver, vamos a analizar esto. La República Española en el exilio tiene una vida bastante limitada. Tenemos que hacer una apuesta ideológica. ¿Y cuál es la apuesta ideológica? Pues mira, hay unos señores que están creando una idea de una Europa federal. Nosotros tenemos que estar allí, en ese cogollo de esa Europa que va a venir, y tenemos que estar muy presentes. Y yo creo que eso es fundamental en la vida de José Antonio Aguirre. Es decir, él está en el cuadro de honor de la creación de la democracia cristiana europea. Hay que recordar que el propio Leizaola decía que la Liga Internacional de Amigos de los Vascos había sido el receptáculo prenatal de la democracia cristiana europea, porque allí estuvieron Maritain, Bernanos, Mauriac, Saint-Pétier de Ribes, Don Sturzo, nada menos que el gran ideólogo italiano, De Gasperi, Adenauer, Schuman, es decir, todo ese cogollo que iba a hacer la Europa del futuro, allí estuvo José Antonio Aguirre y Javier de Landaburu. Izan ziren gureak fundatzaileak, demokrazia kristianaren fundatzaileak, digan gehiago. Badakizu Eusko Jaurlaritzak Parisen zeukan bere egoitza, dalako Avenue Marceau, hango palazete hortan, ez da. Han eukizuten behin bilera, lehenengo alderdi demokristauak, eta han egon zan Adenauer. Alemaniako CDU-ren izenean, demokrazia kristianan sarrera eskatzen, Avenue Marceau, da Euskaldunen egoitzan. Junto con los aires de nueva democracia, José Antonio Aguirre participó también en los nuevos foros que hablaban de una Europa federal en la que los estados soberanos dejarían de existir y donde los pueblos tendrían un mayor peso político. Aguirre zen Europa zale zutsua, eta hori horren atzean jakina zegoen bi gauzak ziren batez ere. Alde batetik, berak ikustezulako historiaren norabide hoixe izango zela, federalismoak egiko zuela etorkizuna, markatuko zuela gure etorkizuna, eta orduan ez zuen inongo zentzurik historiaren aurka jartziak, hori alde batetik. Eta bestetik, berak pentsatzen zuen, Europa Batasunaren idea horrek sekolako indarra hartuko zuela, eta hori hola gertatu izan da, hain zuzen ere, pentsatzen baldin bazen, Europa Batua demokraten Europa izango zela, jakina diktadore batek ez zuen lekurik izango, eta orduan bazterketa hori bihurtuko zen antifrankismoaren burrukaren tresna garrantzitsua eta ezinbestekoa. El euskera era una cuestión prioritaria para Aguirre. Franco había impedido su uso, así como cualquier tipo de manifestación cultural vasca. Una respuesta fue la celebración del 7º Congreso de Eusko Ikaskuntza en Biarritz en 1948, con la presencia, entre otros, de Aita Barandiarán y Jesús de Galíndez. El encuentro fue un éxito y una demostración de la determinación de los vascos en la defensa de sus señas de identidad. En verano de 1951, Aguirre recibe una mala noticia. El gobierno francés cede a las presiones de Franco y despoja a los vascos de su sede en la Avenue Marceau, entregándosela al régimen franquista. Se perdía así un referente del gobierno vasco en el exilio. Y entonces estaba yo en Venezuela. Y se recibió un telegrama de José Antonio Aguirre, que lo mandó al delegado, que creo que era Maguregui, pero no estoy seguro, el delegado del gobierno vasco en Venezuela, a las 4 de la tarde. Un telegrama diciéndole, José Antonio Aguirre le decía Maguregui, creo que fue Maguregui, no estoy muy seguro, necesito $100.000
para la nueva sede del gobierno vasco porque hemos sido incautados. La Avenida Marzo. Necesito $100.000 para mañana, para comprar otro piso. En una noche, el Grupo Vasco, después de 10 años, aproximadamente 8 o 10 años de estar en Venezuela, en una noche recaudamos los $100.000 para mandarla a José Antonio Aguirre. Al día siguiente, antes de las 4 de la tarde, tenía en París los $100.000 José Antonio Aguirre, por la colonia vasca. Ese es un detalle que la gente no sabe, pero los vascos en Venezuela sostuvimos el gobierno del exilio durante muchísimos años. Efectivamente, la colonia vasca se movilizó una vez más con gran rapidez y mayor compromiso. Con el dinero recaudado, el gobierno vasco pudo comprar la nueva sede en París y proseguir con la tarea emprendida años atrás. La nueva delegación estaba situada en la Guy Singer número 50, en el distrito 16 de París. Era un modesto local donde Aguirre despachaba con sus colaboradores Landaburu, Leizaola, Onaindia e Irujo, y recibía a importantes personalidades de diferentes países. El estallido de la Guerra Fría y la amenaza de Stalin cambiarán el rumbo de la política de los aliados. Con el dominio de Checoslovaquia por parte de Stalin, el punto de mira se situaba en la Unión Soviética. El mapa geopolítico se había alterado y el nuevo enemigo para las democracias occidentales respondía al nombre de comunismo. Franco y su régimen dejaban de ser el enemigo, convirtiéndose en un aliado contra la amenaza comunista. Los americanos pasan de ser aliados de Aguirre a aliados de Franco. Well, they had established their government there, and it was already years after World War II, and it was a fact that Spain was there. And Spain's geographic and political position in the world was very important. And as the threat to freedom in the world emerged from Stalin and Soviet Union and Soviet-supported communism, the role of Spain strategically became very important. The United States felt it was important to have relations with the Spanish government, even though he did not approve of everything that Franco represented. But I think history will vindicate and justify what the United States did, because we established a military presence in Spain, but not just an American military presence, gradually a business and economic presence. Spain began to open up as a country. Badakizu esaten da paktasun zer banda. Hitzarmenak gorde egin behar dira. Baina badago beste internazionalki asko ibiltzen da beste axioma bat. Eta da rebus sic stantibus. Gauzak orain bezala irauten badute. Eta jende horien guztientzat aldatu egin ziren gauzak. Orduan etorri zangolpetikan Stalinen arriskua. Rebus sic stantibus. Gauzako lauden bezala. Hau da, komeni zaien bitartean. Hori egin ziguten. Eta gu izan gera mundu zabalean hori sufritu duten horietako hainbesten artean bat. Baina benetan guretzat gogorra izan zen, eta guri kostatu zitzaigun, eta Agirreri, eta 40 urte diktadura latza. Gure herria benetan astindu egin zuen diktadura. Eta gure kultura eta dana. Tras los acontecimientos de los últimos años surgieron voces discrepantes dentro del nacionalismo vasco que desembocarían en la fundación del movimiento Ekin, embrión de ETA. Behintzat zan traizio goiti behar eta gure ustez, bazen guztiz normala Amerika bezalako potentzia bat, bai inglesak ere bai, besteak, politika hori dala, eta ez genuen ulertzen nola gizon politiko publiko batek ez zuen hori ulertzen. Eta hori dela eta gainera hil. Alde batetik Amerikanoengan konfiantza jartzea, leprosola, ez da hori garbi dago. Hor, errakuntza bat. Gero, Espainiako Republikekin konfiantza jartzea eta gure
legetasuna eta gure legitimotasuna jartzea Espainiako Errepublikaren menpean beste zentzugabekeri bat, ez da? Eta kit, nire ustez, balantze negatibo, ez da? Franco maniobró hábilmente y los Estados Unidos son responsables en gran parte de que la dictadura de Franco haya durado los años que ha durado y de que Franco haya muerto en la cama. Sin el apoyo de los Estados Unidos eso no hubiera sucedido. El concordato que firmó el Vaticano con Franco en 1953 fue el espaldarazo definitivo que el dictador precisaba para maquillar su imagen y mantener intacto el régimen. Aguirre mudó su natural optimismo por un abatimiento y una desazón que le perseguirían durante el resto de su vida. La oportunidad de girar el rumbo de la historia de Euskadi se difuminaba de un plumazo. El pueblo vasco se sentía desolado. Pese a los contratiempos, José Antonio Aguirre jamás perdió la perspectiva de hombre de Estado. Siguió viajando por toda América, dio conferencias en universidades y parlamentos. La comunidad internacional lo reconoció como un estadista de primer orden, granjeándose la amistad y la simpatía de importantes políticos de Europa y América. Fueron decisivos hombres como el gran pensador francés Mauriac y otros líderes de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, como Sturzo, Bidot, Maritain y Peset. Ellos sirvieron de altavoz para la causa de Aguirre, quien también contó con el aliento incondicional de la comunidad vasca. José Antonio Aguirre se da cuenta que tenía que ser un peregrino de la viva llama, que tenía que mantener la llama del nacionalismo y de lo vasco y de Euskadi siempre encendida. Y tenía que visitar las colectividades vascas en el exterior por dos motivos. En primer lugar, para mantener esa llama encendida, para tener relaciones con los republicanos que estaban en exilio, con los gallegos, con Castelao, con los catalanes de Tarradellas. Y en tercer lugar, tenía que mantener el gobierno vasco en el exilio. ¿Y cómo se mantenía el gobierno vasco en el exilio? Pues con ayudas económicas. En estos momentos difíciles, Aguirre decide tomar la iniciativa y da un golpe de efecto a quienes creían que él y su pueblo estaban condenados a la resignación. El Lendakari sorprende con la convocatoria del Congreso Mundial Vasco. Yo creo que en el año 56 José Antonio Aguirre hace el canto del cisne. Él se da cuenta que los aliados habían apostado por Franco, la Iglesia había firmado un concordato con el régimen de Franco, es decir, políticamente no tenía mucha posibilidad de actuación, pero él quiso mantener la llama encendida, convoca un Congreso Mundial donde se habla de cultura, se habla de economía, se habla de la sociedad vasca, se habla de historia y se hace una especie de descargo. Como en aquel momento en el exilio no había un parlamento, el Congreso Mundial se convierte en una especie de parlamento, donde él hace un descargo de su gestión como Lendakari de un gobierno en el exilio, y no solamente en el exilio, sino de la época en que él había sido Lendakari del 7 de octubre del 36 al 19 de junio del 37. Y fundamentalmente yo creo que el gran valor de José Antonio Aguirre y el momento álgido de la vida de José Antonio Aguirre es cuando tiene que decidir en el año 36, cuando hay una sublevación militar, ¿por quién apuesta? ¿Si apuesta por una legalidad republicana o si apuesta por una sublevación militar que se vestía con ropajes católicos? Y fundamentalmente tanto el PNV como José Antonio Aguirre apuestan por la legalidad republicana. Es decir, que tenían que elegir entre el fascismo y la democracia. Y eligieron siempre, y se pusieron siempre del lado de la democracia. Y ese es el gran valor político, institucional, moral que tiene José Antonio Aguirre y toda su generación.
Tras su odisea, José Antonio Aguirre escribió su libro De Guernica a Nueva York pasando por Berlín, basado en las notas recogidas en su diario personal. Los cuadernos viajaron a Nueva York ocultos en la cabeza de una muñeca de su hija Inzane para que no fueran interceptados por la Gestapo. Cuando llegó, encargó a Jesús Galíndez 3 copias microfilmadas para asegurarse de que jamás se perderían. Una de las copias fue depositada en la Biblioteca del Congreso de Washington y otra desapareció. Su paradero sigue siendo un misterio. Tú lo harás, hombre que compendias tanta vieja sangre en tu corazón nuevo. Y ese día el árbol de Guernica volverá a extender su sombra sobre tierra de libertad. 20 de mayo de 1942. Hoy, a los 56 años y a consecuencia de una crisis cardíaca, ha fallecido en París don José Antonio Aguirre Lecube, presidente del Gobierno Autónomo Vasco en el exilio. Este luctuoso acontecimiento ha sorprendido. Cuando muera, conducidme a aquel monte de mi pueblo bajo un roble solitario entre nubes y recuerdos. Llevadme allí si caminando aún muero, a la colina empinada bajo el roble de mis sueños. Antonio Aguirre jaio izan zana izateko. Eta gehien ikusten dana, berian nola guztiz emana zeon berak egiten zuan lanari. Era un hombre único, Aguirre, era un hombre único. Y a todos pues, nos quedamos aterrados, pues, no sé, se nos había perdido un amigo, un jefe, un padre, no sé, porque era un personaje pues, fuera de serie, y así nos quedamos todos. Bueno, nik uste dut Agirre izan zela garaipen haundi eta garrantzitsu asko lortutako galtzaile bat. Es un referente que no podemos olvidar. Es un hombre que tenía sencillez, tenía alegría. Belaunaldi horrek eta Agirrek oso argi eduki zuen bere momentuan askatasuna defendatzeko garaian ez dela zalantzarik eduki behar. Eta fasismo eta totalitarismoaren kontra beti jarrera irmo bat izan behar dela. A mí Aguirre, como político y como persona, me pareció siempre una gran persona, sin duda, y un hombre digno de respeto y con el cual podías hablar, podías tener confianza si decía una palabra, la cumplía. El pueblo vasco debe tener el gobierno que el mismo pueblo lo elija. Esa era la tesis de José Antonio Aguirre. Aguirre hiltzan azken batian bere momentu bajoenetakoa, politikoki bideratuta. Baina, bueno, Agirre esan udaberria bezala. Hiltzan momentu horretan, baina ni seguru nago espazan hil berriz segituko zuen.
bide berdinetika. Le dije, Lehendakari Aguirre, usted el año 1932 hizo esta promesa. Los parlamentarios vascos lucharemos y pediremos siempre en Madrid la independencia plena de Euskadi. ¿Continúa en ese pensamiento o ha cambiado? Y me dijo, mire usted, para contestarle yo tendría que exponerle toda mi vida. Y entonces le preguntaría, ¿cree que he cambiado? Me dijo, las convicciones firmes, porque son justas y verdaderas, no cambian en un hombre. El mundo cambia, y menos cambian cuando se ha sufrido y se ha soportado toda la vida por ellas.